volviendo al tema de la inversión y tal, hay otros países como Chile o Estados Unidos que hay una parte del sueldo que la puedes destinar a unos fondos concretos, a unos sistemas concretos. Y yo lo que veo que no hay ningún país que tenga algo de libertad absoluta en ese aspecto, ¿no? Es decir, unos países te obligan a invertir una parte en fondos, otros te obligan a tener planes de pensiones privados, otros tienen lo de la PEA de los dividendos, que yo como soy dividendero es lo que me gusta, pero yo ante todo, aunque yo sea dividendero, sí me gustaría un sistema liberal en el aspecto de que, en ese aspecto, en otros no tanto, ¿no? Pero en ese, de que, oye, si hay una parte de mi sueldo que tengo que destinar a mi pensión, que sea yo el que decida si lo indexo, si compro acciones de dividendos, si compro acciones de rentabilidad, si compro un fondo privado o lo que yo considere, ¿no? ¿Tú crees que puede que la Unión Europea, con este movimiento de la cuenta pan-europea, y luego también tu opinión, puede ir en ese camino? Pero sería muy deseable, ¿no? En Mm. el caso de Chile que has puesto, es un caso paradigmático, ¿no? Yo recuerdo los años 90, cuando vino a España Piñera, no el que luego fue presidente del gobierno en Chile, sino un familiar suyo que era uno de los jóvenes Chicago Boys, uno de los jóvenes estudiantes o graduados o doctorados, mejor dicho, de la Universidad de Chicago de Economía, que trabajó con Milton Friedman, o que aprendió con Milton Friedman, y que en la época del innombrable Pinochet, que ya entiendo que no es un modelo de democracia, pero que en la época de Pinochet fue capaz de convencerle, siendo muy joven este Piñera, de convencerle de la bondad de crear un sistema de pensiones voluntario, pero de capitalización, es decir, salir del sistema que tenemos en España, por ejemplo, que es un sistema de reparto en el que la gente se cree que es que llevo 30 años cotizados. Sus 30 años cotizados han desaparecido durante esos 30 años. Es decir, todo lo que tú cotizas hoy no va a una cuenta que te está esperando para cuando te jubiles, va para pagar el pensionista de hoy. Y se supone que a ti te pagará el trabajador de mañana, ¿no? Eso Pero no lo como sabe, decíamos antes, eso no lo sabe mucha gente, ¿eh? Es triste, pero no lo saben, ¿eh? pero escucha, es que no lo saben o no lo entienden ni los políticos que están en la Comisión del Pacto de Toledo. Triste, es que Que o sea, yo a veces comentamos he es súper escuchado y triste. me quedaba así mirando y digo, ¿me está engañando? O sea, ¿es tonto o es malo? Sí, no lo sabe, Habrá de los dos no tipos, lo ¿no? entiende Habrá de los dos tipos, o todo. nos está engañando a todos con su discurso, ¿no? Las pensiones están garantizadas. ¿Garantizadas cómo? ¿Dónde están garantizadas? Garantizadas está cuando hay un capital que se revaloriza con el tiempo y que es suficiente para cubrir las obligaciones que tiene. Mira, España tiene un problema de deuda pública brutal. Brutal. España tiene un problema de deuda pública de tal tamaño que cada uno de nosotros debemos involuntariamente unos 30.000 euros. ¿Vale? Porque debemos casi 1,5 billones, o sea, millones de euros en su conjunto. La deuda pública de España es enorme y eso genera enormes problemas también. ¿Por qué? Porque los presupuestos generales del Estado, una parte muy sustancial va directamente al servicio de deudas, nada más que a pagar los intereses de deuda que hemos emitido para cubrir esos déficits acumulados que son deuda pública. 1,5, una barbaridad, más del 100% de lo que producimos. Los compromisos adquiridos en materia de pensiones son de 6,5. O sea, la deuda 1,5. Los compromisos de pensiones 6,5. Seis Y no hay veces. nada reservado para ello. O sea, la caja está a cero. Y tenemos compromisos adquiridos contigo, conmigo, con nuestros jubilados actuales, 6,5 millones de euros. ¿Vale? Las pensiones no están garantizadas. Las pensiones están en grave riesgo. En grave riesgo. Esto no es asustar, esto es decir la verdad. A partir de aquí podemos pensar qué soluciones le damos. ¿Qué se puede hacer para que tú y la gente de tu edad y más joven que tú también tengan una pensión? Porque hoy por hoy, matemáticamente, es muy difícil que tú llegues a tener una pensión. Incluso yo, 50 y pico años, complicado. Pero de 50 para abajo, olvídate. O hacemos algo o no va a haber pensión. Entonces, todo esto para decirte que en Chile se hizo algo. Se hizo algo en los años 70. Y lo que se hizo fue pasar a un sistema de capitalización, de tal manera que sí, una parte de tu sueldo, como tú decías, lo podías destinar voluntariamente, si no querías no, a un sistema del que pasaba a ser de capitalización y lo que decían era, vamos a ver, tú, Pedro, has acumulado durante todos estos años todo este capital, que aunque no existía, porque no estaba en una cuenta a tu nombre, pero te lo reconocía el Estado. Te decía, toma, tienes 30.000 dólares. ¿Quieres continuar con el sistema como hasta ahora? ¿O quieres llevártelo a un sistema que gestiones privadamente? Con muchas restricciones, ¿eh? Muchas restricciones. O sea, es un sistema liberal, bueno, liberal con restricciones.
Sí, sí, por eso. Los efectos favorables que se generaron de la masiva migración al sistema de capitalización son brutales. ¿Pero el dinero dónde sale? Porque el Estado... Muy buena pregunta. ¿De dónde sale? Pues salió de un sistema de privatización de activos del Chile de los años 70 masivo, pero masivo. Cuando vino Piñera en los 90 a España, y la gente decía, no, pues es que en España no se puede hacer porque ya se ha privatizado todas las entidades públicas. Piñera decía, qué interesante esto que me cuenta usted, porque yo hoy estaba en Madrid, en la Plaza de Cibeles, y entonces he mirado y he visto un edificio precioso, y digo, sin duda esto debe ser la mansión de un rico hacendado español. Y entonces dice, no, no, esta es la Casa América, que es una entidad pública. Y entonces he girado la cabeza y he visto un palacio enorme que sin duda debe ser la sede de una fundación privada. Y dice, no, este es el Palacio de Correos, que es una entidad pública, y posteriormente es el Ayuntamiento de Madrid, que es otra entidad pública. Y luego he vuelto a girar la cabeza y he visto un edificio enorme que sin duda debe ser de una empresa muy potente. No, no, este es el Banco de España, que es otro edificio público. Y luego ya la cuarto cuadrante que he mirado, he visto unos jardines y pensaba que era un museo privado. Y dice, no, este es el cuartel general del ejército, que es otro edificio público. Y entonces Piñera decía, ¿de verdad se creen ustedes que todavía ya no queda nada por privatizar? Pero es que España es un sistema, es una economía en la que el 40 y pico % de economía es pública. Hay muchísimo que se puede privatizar y hacer mucho más eficiente. Mucho más eficiente. ¿Desde dónde sale el dinero? Pues una parte sale de privatizaciones, otra parte sale de una parte que se endeuda. Habrá que buscar sistemas creativos, pero una parte que se endeuda y que se podrá recuperar porque el sistema de capitalización bien Te liberas cada año. organizado, claro, y en cuanto coges un poco de escala, pues puedes ir recuperando. Entonces, fíjate la cantidad de O sea, te efectos, endeudas ahora, pero ya año tras año ya no tienes ese pago de vas pensiones. devolviendo la deuda. Pero es que además se producen efectos muy favorables. Por ejemplo, en muchas empresas cuyos trabajadores decidieron aportar a su plan de pensiones al sistema de capitalización, una gran parte de ellas invertían, insisto, era gestión privada pero fuertemente supervisada, ¿no? Una gran parte de ellas invertían en su propia empresa. Entonces, tú eres un minero y una parte de tu fondo de pensiones lo llevas a invertir en tu propia compañía, con lo cual ahora eres un trabajador pero propietario. Baja la conflictividad laboral, baja el absentismo, baja las huelgas, baja toda la tensión porque ahora tú eres uno de los propietarios. De la empresa, sí. La Lo que empresa empieza a ir pasa mejor. en Japón. Segundo, por supuesto, pasados los años se puede medir que el efecto de todo aquello en su conjunto, y tú que eres un loco del dividendo sabes que hay años mejores, años peores, pero la proyección a varios años vista, que es como esto se tiene que hacer, pues fue muy favorable. Y tercero, y como consecuencia anterior, hoy en día Chile, que es un país pequeño en términos de escala, más pequeño que España y con menos población, sin embargo, gracias a esos fondos, que no son fondos soberanos, pero son fondos de pensiones correctamente gestionados, pues tiene una presencia en mercados de capitales muy por encima de lo que corresponde a un tamaño en su país. Porque además, muchos de ellos entraron a tiempo en lo que entonces eran pequeñas compañías tecnológicas que luego han convertido en gigantes. Y Chile hoy es un player, es un jugador, es un nombre importante en los mercados de capitales, muy por encima de lo que hubiera sido si no se hubiera hecho todo esto. Volviendo al caso de España. España puede hacer algo parecido. España tiene que pasar, de alguna manera, a un sistema de capitalización si queremos que los menores de 50 años tengan una pensión. Eso es así, pero partiendo de que la base no tiene pinta de que la gente lo vaya a hacer, yo creo que ahora mismo, por desgracia, que he dicho muchas veces que triste es lo que llevamos de entrevista, solo nos queda ahorrar e invertir por nuestra cuenta. Bueno, pero eso, fíjate, eso que estás diciendo que es verdad, lo que te está diciendo de alguna manera es que este sistema teóricamente diseñado para proteger al trabajador y a los más humildes va a dejar atrás a los más humildes porque solo los que tienen un excedente y una capacidad de invertir van a ser capaces de ahorrar de cara al futuro para tener garantizado unos activos que les sostengan a la hora de jubilarse. O sea, fíjate, ¿eh? O sea, que el sistema teóricamente diseñado para proteger a los más humildes les va a perjudicar en términos absolutos y relativos también, porque va a permitir que solo la gente con capacidad de ahorro se pueda, de una manera previsible, preparar para el futuro en el que se vaya a jubilar. Es tremendo, Irónico, ¿no? ¿eh? La ironía Es pura, tremendo. ¿eh?